Tenemos que seguir enfrentando esta pandemia que va a la baja, muy lentamente, pero a la baja. No hemos tenido problemas mayores en cuanto a hospitalización, no ha habido saturación de hospitales, se está atendiendo diariamente esta demanda donde se requiere todos juntos, todos los integrantes del sector salud actúan para que haya camas, para que haya equipos, para que no falten los especialistas y vamos avanzando, saliendo adelante frente a esta emergencia, frente a esta pandemia. Tenemos que seguir. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por darle clic al amplio mundo de las redes sociales. Hoy ya miércoles 22 de julio del año 2020. De verdad, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes un momento en esta tarde, un momento en este miércoles, mitad de semana, de compartir algo de lo mucho que se viene manejando en la información de lo que hoy es la peor tragedia, no solo para México, sino para el mundo entero, pero que se agrava por ciertos factores que nuestras autoridades, pues en ese sinfín de errores que vienen cometiendo, impacta en la vida de las personas, en las familias. Como siempre, transmitimos desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Me estoy refiriendo, desde luego, a tantas y tantas muertes que ocasiona el coronavirus, la pandemia del coronavirus, el COVID-19, que cobra miles y miles de vidas por todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. De verdad nos da muchísimo gusto que tengamos esa oportunidad de comunicarnos y pues que ustedes nos escuchen, que nos vean, ¿no? Y que estén en contacto a través de las redes sociales. La primera gran pregunta, diría yo, ¿en qué país vive el presidente López Obrador? ¿O dónde vive el presidente López Obrador para decir tantas y tantas tonterías, tan fuera de contexto, tan alejadas de la realidad de lo que vivimos todos los mexicanos? De verdad, tantos años buscar la presidencia para resultar un verdadero inepto como presidente de la República. López Obrador ha sido un verdadero inepto como presidente. De verdad, se los digo en serio, más allá de lo que piensen aquellos defensores de este señor, que ha resultado una verdadera asquerosidad como presidente, y sinceramente no podemos creer tanta insensibilidad para manejar las cifras de la pandemia, con tantas inexactitudes que día con día viene cometiendo o viene diciendo. En pleno pico de la pandemia dice que se ha controlado, que se ha bajado, que hemos domado la pandemia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto que está diciendo el presidente? ¿Cuántas veces
no hemos escuchado las sandeces de un presidente que definitivamente, lo repetimos aquí, no está preparado para ser presidente de este país. En serio se lo decimos, cada quien que saque sus conclusiones, pero sinceramente hablamos de más de 40,000 personas que han muerto por la forma tan irresponsable de López Obrador con lo del manejo de la pandemia, los números que también pues ha sido una muy mala estrategia por parte del subsecretario de Salud, el vocero de Salud, Hugo López-Gatell, un sujeto que ya debería de estar de patitas en la calle, pero como seguramente, al igual que él, todos no tienen la capacidad de poder hablarle con franqueza a un presidente que, para empezar, no aceptaría lo que otras personas puedan pensar, desgraciadamente. Es un enorme retroceso tener un presidente de esta naturaleza, en los que incluso vemos a los diferentes congresos de los estados que están rechazando las jurisprudencias, las resoluciones que les ha hecho llegar la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de controversias constitucionales, en donde incluso se atribuyen o legislan sobre materias que solamente o son de uso, o no de uso, sino que son atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión. Y se pasan por el arco del triunfo las jurisprudencias, las resoluciones que dictan o que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tienen intenciones de contribuir a la democracia, y desde el presidente de la República vemos cómo se viene destruyendo el Estado de Derecho, con organismos, destruyendo a organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la Secretaría de la Función Pública, como por ejemplo también pues qué le puedo decir, la oficina para la prevención de la discriminación, una oficina que incluso es ignorada por el propio presidente, la de atención a víctimas, tiene que ver también con la de la búsqueda de personas, donde se ha recortado, pues mucho se ha recortado el salario se ha recortado el presupuesto a estas oficinas. Lamentable lo que estamos viviendo hoy con el presidente López Obrador, que no tiene ninguna intención de ser un personaje que proteja la democracia de este país. Tiene un concepto muy alejado, ni en los peores momentos del partido o del prianismo, si usted lo quiere llamar, o de los gobiernos anteriores, en donde de una u otra forma los diferentes organismos autónomos eran pues hasta cierto punto respetados por el presidente de la República, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy se ha convertido en un apéndice del presidente de la República, donde impuso a la hija de Ifigenia Ibarra, de Rosario Piedra Ibarra, y pues la verdad que es lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy con un presidente que se burla del pueblo de México, que todo ha destruido. Ahí está el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ha quedado en chatarra. Incluso ya vendió todo el material, todas las varillas, todo lo que hay ahí, o sea, para que nunca más se vuelva a construir ahí. Es verdaderamente aberrante lo que ha hecho este presidente.
En fin. México revela los 40,000 muertos. En las últimas 24 horas hay 915 defunciones. Continúa la tendencia a la alza en todos los indicadores del comportamiento del COVID-19 en nuestro país. Aunque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y el director general de Epidemiología se empeñan en explicar que la tendencia va a la baja, igual que el presidente, y que comparativamente hablando, los datos de un día respecto al anterior y a la semana anterior siempre irán en aumento. Este martes se superó la estimación de López-Gatell en el sentido de que los decesos por COVID alcanzarían la cifra de 40,000. Así que al corte del martes, del día de ayer, los decesos por esta enfermedad alcanzó los 40,400 muertos. No siga contando, nada más párele ahí, porque se sigue incrementando la cifra verdaderamente escalofriante. 40,400 muertos, con un incremento respecto a la víspera de 915. En tanto que los decesos estimados suman ya 42,289 casos que existen ya de defunciones, también con un aumento de 965 fallecimientos más respecto al lunes. Y los que respecto a la disponibilidad de pruebas para hacer la detección de más casos de COVID en el país, indicó que se cuenta solo con 171,930 pruebas disponibles en toda la red de laboratorios. Claro que usted puede, si quiere, hacerse una prueba, pero una prueba le va a costar a usted aproximadamente entre unos 3,000 y 4,000 pesos. Definitivamente es imposible pues hacer ese gasto, y mucho menos en este momento, ¿no?, que atravesamos un momento crítico en materia económica. En fin, más de 40,000 muertos, y dice Héctor de Mauleón que dice que el presidente López Obrador decía que estaba probado que el revuelo mundial al inicio, que el COVID-19 estaba causando, no correspondía con la gravedad del virus. Dice Héctor de Mauleón: recuerdo los esfuerzos constantes por minimizar la magnitud de la epidemia. Es menos que una influenza, ya aplanamos la curva, domamos la pandemia. Usted recordará todas esas palabrerías de este presidente, que de verdad le ha quedado muy grande el cargo. Dice Héctor de Mauleón: recuerdo los mensajes contradictorios. Los cubrebocas no sirven. Sí sirven, a veces sirven siempre. No deben usarlos personas sin síntomas. Vamos muy bien, estamos en el peor momento. Ya llegamos al pico, no vamos ni a la mitad. Recuerdo los cálculos del subsecretario de Salud, dice Héctor de Mauleón, en aquellos días en que sus palabras provocaban arrobos y desmayos. Ahorita tenemos 2,271 personas que han perdido la vida por COVID y estamos cerca del punto medio de la curva epidemiológica o epidémica. En el descenso de la curva podemos tener las otras más o menos 2,000 o 3,000 personas sin vida, y con ello ya tendríamos 6,000 o 5,271 si lo ponemos nada más así. Decía en aquel momento López Obrador, cuando se tenía un cálculo de que la gente que iba a morir era como de unas 6,000. No hace nada de eso, era el 4 de mayo del 2020. Han pasado poco más de 2 meses, pero esta semana llegaremos a México a la cifra que marca la peor tragedia ocurrida en el país a lo largo de un siglo.
hablamos de más de 40,000 muertes. Imagínese usted, ya en este país 40,000 muertes. Y se estima que existe, o se calcula que existen más de 350,000 infectados o casos positivos. Es de verdad algo muy, muy fuerte. Bueno, está terrible lo que estamos viviendo, al grado que ya piden la salida de López-Gatell. Hoy escribe Darío Celis y dice: ya lárgate, López-Gatell. Es una expresión cada vez más escuchada en distintos y diversos grupos de la población que apelan a la dignidad y honestidad intelectual del subsecretario de Salud. Y no solo es una demanda muy sentida por el grave daño irreversible para miles de familias que han perdido a un ser querido en esta pandemia del coronavirus que parece no tener fin en México. Ya lárgate, López-Gatell, porque cada día que pasa no hay forma de frenar ni las difusiones ni los contagios, lo que nos mete en un círculo vicioso que no solo mata personas, sino a la actividad económica. Su ambición no tiene límites y el desafortunado y equivocado empoderamiento que le ha dado el presidente López Obrador seguirá pasando la factura a la economía del país. Ya lárgate, López-Gatell, porque la fallida estrategia de prevención y manejo oportuno nos coloca hoy como un país apestado que no es admitido en Europa, con el consiguiente trastorno social y económico. Así es el clamor y el reclamo social en contra de Hugo López-Gatell. De verdad, qué barbaridad lo que estamos viviendo con este señor o con ambos personajes despreciados por la sociedad de este país. Sin duda, un presidente sin la mínima capacidad. Y así están los gobernadores de Morena y así están los presidentes municipales de Morena. Ya le voy a explicar lo que está sucediendo acá por el sur de Veracruz. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente para que yo le platique del tema de Emilio Lozoya en este país. Regresamos, no se vayan. NP Noticias.